El novato inesperado. El rugido de los motores en el patio de la empresa de transporte era casi ensordecedor. Camiones gigantes se alineaban como bestias metálicas esperando ser domadas, y entre ellos, un joven de mirada insegura trataba de no mostrar el temblor en sus manos. Se llamaba Mateo Ramírez, tenía apenas 22 años, y estaba allí para su primera jornada como conductor aprendiz. El supervisor, un hombre fornido y con más de 30 años al volante, lo observó con desdén. ¿Tú? ¿Manejar un camión de 20 toneladas? Dijo, soltando una carcajada áspera. No sirves para esto, muchacho. Apenas sabes estacionar un carro, y pretendes mover una máquina que puede aplastar un edificio. Las risas de algunos conductores veteranos retumbaron como eco en el patio. Mateo sintió que cada palabra lo atravesaba como un cuchillo. Desde pequeño había escuchado frases parecidas: no puedes, no sirves, no tienes experiencia. Sin embargo, había algo en el que siempre lo impulsaba a demostrar lo contrario. Apretó los puños, respiró hondo y, aunque su voz temblaba, respondió: déjeme intentarlo. Solo necesito una oportunidad. El supervisor negó con la cabeza, pero por un acuerdo casi irónico decidió darle la cabina de uno de los camiones más viejos de la flota. 10 minutos, novato. Si logras moverlo sin estrellarlo, te dejo quedarte. Si no, agarras tus cosas y te vas. El camión asignado era un coloso oxidado, con el parabrisas rayado y un volante que parecía demasiado grande para las manos de Mateo. Subió a la cabina con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. El asiento olía a gasolina y sudor viejo. Encendió el motor, que rugió como un monstruo despierto, y de inmediato sintió como todos lo observaban, esperando su fracaso. Sus primeras maniobras fueron torpes, el embrague lo hizo brincar, las ruedas rechinaron, y el supervisor soltó una carcajada aún más fuerte. Lo sabía. No sirves para manejar camiones. Pero en ese momento, un estruendo metálico interrumpió la burla. A unas calles del patio, se escuchó un choque violento. El cielo se llenó de una nube negra de humo. Los radios de los conductores empezaron a sonar con urgencia. ¡Alerta! Un camión cisterna perdió el control en la avenida central. Está cargado con combustible y va directo hacia la zona residencial. El supervisor palideció. Ese camión, sin frenos, podía convertirse en una bomba rodante capaz de destruir media ciudad. Los veteranos se miraron unos a otros, pero ninguno se atrevía a mover sus vehículos. Había demasiado riesgo de provocar una explosión. El tiempo corría, y el sonido del camión descontrolado acercándose era como un rugido de muerte. Mateo no lo pensó dos veces. Con las manos sudorosas y el corazón desbocado, pisó el acelerador. El viejo camión respondió con un bramido metálico y salió disparado del patio. «Novato, ¿qué demonios haces?», gritó el supervisor, pero ya era tarde. Mateo se había lanzado a interceptar la amenaza. El tráfico en la avenida se abría en estampida. Los autos pitaban, las personas corrían por las aceras, y al fondo, el camión cisterna avanzaba descontrolado como un toro enfurecido, chocando postes y arrastrando todo a su paso. El conductor estaba inconsciente contra el volante. En cuestión de segundos, Mateo comprendió que era él o nadie. No había policías, no había bomberos, no había expertos. Solo él y un camión oxidado que probablemente no estaba hecho para resistir semejante impacto. El mundo parecía ralentizarse. Recordó las palabras de burla que acababa de escuchar: no sirves para manejar camiones. Y una chispa de rabia y coraje ardió en su pecho. Pues hoy voy a demostrar lo contrario, murmuró. Con un giro brusco, colocó su camión frente al cisterna. Los neumáticos chirriaron, el asfalto se levantó en polvo, y en un instante que pareció eterno, dos colosos metálicos chocaron con un estruendo ensordecedor. El golpe fue brutal. El parabrisas de Mateo se agrietó como una telaraña. Sintió que su cuerpo se sacudía de un lado a otro, pero no soltó el volante. El viejo camión aguantó como un muro de hierro, bloqueando el paso del cisterna. El tanque se inclinó peligrosamente, derramando combustible, pero no explotó. El silencio posterior fue estremecedor. La gente salió de sus escondites, observando incrédula. El joven al que todos habían despreciado había detenido, con su valor y una sola maniobra, la catástrofe que habría destruido la ciudad.
El supervisor, que llegó corriendo con los ojos abiertos de par en par, apenas pudo pronunciar palabra. Mateo, jadeando, cubierto de sudor y con los nudillos ensangrentados de tanto apretar el volante, lo miró fijamente. Le dije que solo necesitaba una oportunidad. Y sin saberlo, en ese momento había escrito el inicio de una leyenda que la ciudad jamás olvidaría. La ciudad despierta. El amanecer siguiente no fue como cualquier otro. La ciudad entera parecía despertar con un rumor que corría por cada esquina, en los noticieros, en las radios de los taxis, en los cafés donde los trabajadores desayunaban. Un joven detuvo un camión cisterna antes de que explotara en plena avenida central. Mateo no había dormido. Su cuerpo aún vibraba por el impacto, y cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el rugido del choque, el chirrido de los neumáticos, el silencio sepulcral que lo siguió. Tenía moretones en los brazos, un corte en la ceja y el cuerpo adolorido, pero estaba vivo. Más que eso, había salvado a miles de personas. Mientras tanto, en el depósito de la empresa de transporte, los veteranos que la tarde anterior lo habían ridiculizado no podían ocultar la mezcla de vergüenza y asombro que sentían. El supervisor, que había sido el más cruel con sus palabras, pasó toda la noche repitiéndose lo que había dicho: no sirves para manejar camiones. Esa frase ahora lo perseguía como una condena. La noticia se esparce. Los canales de televisión transmitían imágenes del camión cisterna detenido, del combustible derramado que había sido contenido por los bomberos, y del viejo camión oxidado que había servido como muro humano gracias a un joven al que nadie conocía. Un aprendiz de conductor, sin experiencia, arriesgó su vida para evitar una tragedia sin precedentes, relataba una reportera frente a la cámara. Los periodistas querían su nombre, su rostro, su historia. Las redes sociales explotaron con fotos borrosas que alguien había tomado desde un balcón. Se veía al camión viejo bloqueando al cisterna y una silueta en la cabina con las manos aún firmes en el volante. Mateo se convirtió en un héroe anónimo de un día para otro. El dilema del héroe. Pero él no se sentía un héroe. Cuando salió del hospital esa misma mañana, después de una revisión rápida, solo quería regresar a casa, darse una ducha y dormir. Sin embargo, al llegar a su barrio, se encontró con vecinos que lo esperaban en la puerta. «Es él, el muchacho del camión», gritaban los niños. «Él que nos salvó», decían los adultos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Mateo trató de sonreír, pero por dentro sentía un torbellino. Apenas ayer era el novato que no servía para nada, y hoy lo miraban como si fuese un superhéroe. ¿Qué había cambiado? ¿El acto en sí o la percepción de la gente? Su madre, una mujer sencilla que había criado sola a sus hijos, lo abrazó con fuerza cuando lo vio entrar por la puerta. «Dios me lo cuidó, hijo. Estuve rezando toda la noche. Pero dime, ¿por qué?» Mateo la miró con ojos cansados. «Mamá, no pensé en eso. Solo vi el camión venir, vi la gente correr, y sentí que si no hacía algo, todos iban a morir. No sé de dónde saqué el valor, pero no podía quedarme mirando». Ella lo acarició en silencio. Por primera vez, entendió que su hijo ya no era solo un muchacho inseguro, sino un hombre capaz de cargar con una ciudad sobre los hombros. El reconocimiento. 2 días después, el alcalde organizó una ceremonia improvisada en la plaza central. La ciudad entera se reunió allí. Había pancartas que decían: «Gracias, héroe del volante, nuestro ángel de acero», y otros mensajes escritos por manos agradecidas. Mateo, vestido con una chaqueta sencilla y aún con marcas de los golpes, subió al escenario acompañado de funcionarios, bomberos y policías. El alcalde tomó el micrófono. «Ciudadanos, hoy celebramos la vida. Y celebramos el valor de un joven que, en cuestión de minutos, demostró que la grandeza no se mide por los años de experiencia ni por las medallas, sino por la decisión de actuar cuando todos los demás dudan». El público estalló en aplausos. Gritos de «héroe, héroe», retumbaron en la plaza. Mateo, con la voz entrecortada, solo pudo decir unas palabras. «Yo no soy un héroe. Soy un muchacho común. Pero si algo aprendí ese día es que las etiquetas no definen lo que somos. Me dijeron que no servía, que no podía, y aún así hice lo que tenía que hacer. Si yo pude, cualquiera puede. Nunca dejen que las palabras de otros apaguen lo que ustedes saben que llevan dentro».
Las lágrimas corrieron por más de un rostro en la multitud. El cambio en la empresa. Mientras tanto, en la empresa de transporte, el supervisor no podía levantar la mirada. Durante la ceremonia, se quedó al fondo, oculto entre la multitud, con el corazón pesado por la culpa. Aquel joven que había menospreciado no solo había demostrado ser capaz de manejar un camión, había demostrado ser capaz de arriesgarlo todo por los demás. Esa misma tarde, reunió a todos los conductores veteranos en el patio y habló con voz quebrada. Muchachos, ayer nos reímos de alguien que resultó ser más hombre que todos nosotros juntos. Nos recordó lo que significa esta profesión, no solo mover máquinas, sino proteger vidas. Desde hoy, Mateo no es un aprendiz. Es uno de los nuestros. Por primera vez, todos los conductores guardaron silencio. Nadie se atrevió a burlarse. Al contrario, algunos bajaron la cabeza con respeto. Un nuevo destino. Esa noche, al regresar a casa, Mateo miró su reflejo en el espejo. No veía al mismo chico inseguro que había llegado con las manos temblorosas a su primer día. Ahora veía a alguien diferente, alguien que había encontrado en la adversidad la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Sabía que lo que había ocurrido cambiaría su vida para siempre. Y aunque la fama le incomodaba, comprendió que su historia tenía un propósito mayor: inspirar a otros a nunca rendirse, incluso cuando el mundo les diga que no sirven para algo. Lo que Mateo aún no sabía era que aquel acto de valentía era apenas el inicio. Porque a veces, un solo día, un solo instante de decisión, abre la puerta a un destino mucho más grande del que uno puede imaginar. Y para él, la verdadera prueba apenas comenzaba. El camino del héroe. La ciudad no olvidó lo ocurrido. Días después, las calles todavía hablaban del joven que había detenido al camión cisterna. Pero mientras los periódicos lo convertían en portada y los noticieros repetían su nombre una y otra vez, Mateo vivía un conflicto interno. No quería ser un héroe de ocasión, quería demostrar que su vida tenía un propósito más allá de aquel acto espontáneo. La nueva oportunidad. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era el director de la Escuela Nacional de Transporte y Rescate, una institución donde se formaban los mejores conductores de vehículos de emergencia, militares y bomberos. Señor Mateo, dijo el hombre con voz firme, lo que usted hizo no es algo común. Queremos ofrecerle una beca completa para entrenarse con nosotros. Personas como usted no deben quedarse en la sombra. El país necesita hombres con ese valor. Mateo sintió un nudo en la garganta. Él, que había sido despreciado por no servir para manejar, ahora estaba siendo invitado a entrenar entre los mejores. Su madre lloró de orgullo cuando se lo contó. Sus vecinos lo felicitaron. Y hasta los conductores veteranos de la empresa lo acompañaron en silencio el día que partió a la escuela, con miradas que ya no eran de burla, sino de respeto. El entrenamiento del destino. El primer mes fue un infierno. Conducir no era lo único. Debía aprender a calcular riesgos, a mantener la calma en medio del caos, a manejar maquinaria pesada bajo presión, e incluso a controlar su respiración para tomar decisiones en segundos. Muchos caían en la primera semana, pero Mateo se aferró a cada día con la misma convicción con la que aquella vez giró el volante para salvar a la ciudad. Los instructores lo observaban con atención. No era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más experimentado, pero tenía algo que no se enseñaba: instinto y coraje. Con el tiempo, se convirtió en uno de los mejores de su grupo. Aprendió a maniobrar camiones de bomberos en pasajes estrechos, a frenar vehículos de carga en pendientes imposibles, e incluso a liderar simulacros de rescate en accidentes masivos. El regreso a la ciudad. Un año después, Mateo regresó a su ciudad como un hombre nuevo. No venía solo con un diploma, sino con un reconocimiento especial, por demostrar liderazgo y valentía excepcionales en circunstancias extremas. El destino quiso que, poco después de su regreso, ocurriera una tragedia real. Mateo sonrió, recordando cada palabra de burla que alguna vez soportó. Puso una mano sobre el hombro del muchacho y respondió: escúchame bien, nunca dejes que otros definan lo que vales. Yo también escuché esas palabras. Pero lo que cuenta no es lo que te dicen, sino lo que haces cuando llega el momento. Si confías en ti y trabajas duro, un día demostrarás de qué estás hecho. El muchacho lo miró con lágrimas contenidas. Y en ese instante,
Mateo comprendió que su historia ya no era solo suya. Era una chispa capaz de encender el fuego en otros. Epílogo. De ser el que no servía, pasó a ser el conductor que salvó vidas, el héroe que inspiró a una ciudad y el maestro de quienes alguna vez sintieron que no eran suficientes. El viejo camión oxidado que usó aquel día fue restaurado y colocado en la entrada de la empresa, con una placa que decía: aquí comenzó la historia del hombre que nos enseñó que la grandeza nace cuando nos atrevemos a creer en nosotros mismos. Mateo, mirando esa placa años después, sonrió en silencio. Había comprendido que su misión no era demostrarle al mundo que podía manejar un camión, sino recordarle a todos que cada persona, en el momento justo, puede salvar una ciudad entera si se atreve a creer en lo que lleva dentro.